Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Neófitos, el podcast donde descubres que para ser un experto es necesario ser un neófito. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Neófitos, el podcast. Gracias a todos los que están escuchando o viendo en nuestro canal de YouTube. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Eric Mendoza, Contralor de Costos de Hospital San Javier. Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches. Eric, un gusto que nos estés acompañando. Realmente creo que eres ese tipo de invitados que las personas necesitan escuchar. Este podcast está muy enfocado en emprendedores, entonces toda esta parte de costos, de finanzas, creo que es lo que nadie sabe, nadie te enseña, y pues tener un experto como tú es muy valioso. Te platico un poquito. Este podcast surge a raíz de nuestra agencia de creación de contenido Neorema. Entonces para Beto y para mí es muy importante la creatividad. Entonces siempre empezamos con esta pregunta con todos para empezar directamente a lo creativo. Si hasta este momento te pudieran definir en una frase, slogan, filosofía, ¿cuál sería y por qué? Caray. Empezamos fuerte. Interesante pregunta. Fíjate que ha sido interesante. Yo siempre lo he definido como aprendiz de brujo. Aprendiz de brujo. De brujo. Sí, viene porque todo el proceso de creación, en este caso de técnicas, herramientas, uso de cosas que tenemos que utilizar en nuestro trabajo, pues evidentemente tiene que ver con algo que vamos aprendiendo. Sí. ¿De dónde viene Aprendiz de Brujo? Pues viene de la película de Mickey Mouse. Ajá. La vi alguna vez y lo que me recuerda es la persona que está intentando, Mickey Mouse, controlar las cosas, le sale mal, va aprendiendo en el camino, lo regañan. Y entonces esto me hizo pensar desde hace muchos años que la vida es así, un tema de aprendizaje. Lo utilizo como un eslogan mío interno. Ajá. Sin embargo, en el fondo, pues, lo que creo es que al final el maestro se hace a partir de un aprendiz. Y la maestría pues te va a llegar con el tiempo, ¿no? O sea, no va a llegar de manera inmediata, no es rápido, no se toman chochos, no hay pastillas, no hay pomadas, no se unta. Ajá. Entonces, practicar. Hay que equivocarse. Practicar, echarse a perder y ya con el tiempo pues te vuelves el mago, ¿no? Entonces yo creo que la frase que define cómo funciono, cómo trabajo, cómo soy desde hace muchos años es aprendiz de brujo. Sí. Es lo que pienso que me define mejor. Excelente, pues estás en el lugar correcto. Ahora sí que todos los neófitos son aprendices eternos que están tratando de dejar de serlo, ¿no? Sí, y en este tenor nos da muchísimo gusto tenerte aquí porque han pasado por este podcast pues ya varias decenas de emprendedores, ya son varios los que han venido. Y en esta idea del construir una empresa, del construir un proyecto, siempre está como impulsado por un sueño, por una motivación, por un producto, por un objetivo, y de repente se deja de lado toda la estructura y la infraestructura que implica, ¿no? Como pueden ser los costos, como pueden ser todos los gastos, la inversión que hay que hacer, el recuperar toda tu inversión. Cuéntanos un poquito, Eric, desde tu perspectiva y desde tu experiencia, la importancia que tienen los costos dentro de una empresa. Fíjate que es una pregunta súper interesante porque tiene que ver con un montón de cosas. Así como definí hace rato el tema del aprendiz de brujo, hay que aprender a ser un aprendiz de muchas herramientas. Cuando empecé a trabajar en estos asuntos de costos hace 10 años, me involucré también en presupuestos. Venía de una industria que tiene que trabajar con asuntos de seguridad industrial y uno diría, ¿qué demonios tiene que ver seguridad industrial? Y uno diría, pues nada, ¿no? En el fondo mucho, porque hay procesos, hay manuales, hay descripciones, hay tiempos, hay movimientos, hay dinero implicado, sí. Hay flujos de información, hay flujos de efectivo. Entonces, yo pienso que esto tiene que ver un poquito más con aprender muchas cosas que sumadas hacen una gran herramienta. Lo ubico como una multiherramienta, una navajita de estas rojas, que tiene muchas herramientas. Cuando uno las ve y si te gusta, las sacas, las abres y dices, oh, mira, tiene esto, tiene lo otro, tiene aquello. Yeah. Pero en el fondo, si sacas todas, realmente no funciona. Te puedes lastimar, es impráctico. Entonces descubres que cada herramienta funciona para una cosa. Uh-huh. En el caso de lo que yo creo para los emprendedores es precisamente agarrar eso, ¿no? Oye, es que no me gusta la redacción. ¿En qué me puede ayudar la redacción? Te puede ayudar un montón. Sí. ¿Para qué? Para crear un buen discurso, una buena estructura en un mensaje. Oye, necesito aprender ahorita un poco de inglés. ¿Por qué? Pues porque ahora todo el mundo se maneja en esto. ¿Qué más te puede ayudar en estas cosas? Oye, pues es que yo no entiendo qué es un retorno de inversión. Pues lo necesitas saber, porque tu dinero necesitas que produzca una utilidad. Y entra dos términos, productividad, rentabilidad.
Tienes que aprender sistemas. Alguien dirá, ¿por qué sistemas? Pues porque la base de los sistemas ahorita nos ayudan para el control. No veo empresas que se manejen ya con libros de contabilidad a mano, se manejan todo tablas nada, ya no funciona. Entonces yo lo que veo de lo que he trabajado ahorita tiene que ver mucho con aprender administración, aprender contabilidad, es importantísimo, aprender a comunicarte, que tiene que ver con liderazgo, aprender a manejar proyectos, y entonces le vas sumando a la herramienta estas hojitas, la navaja, la lupa, la tijera, y vas construyendo algo. Entonces puede ser que la gente que está empezando un negocio diga, no, es que eso no es para mí, o yo pienso que me va a ir muy bien. Yo creo que ese es el principal error, porque todo lo que tú inviertes tiene un valor, salió de un lugar, no es gratuito, y tiene que producir. Y al hablar de productividad te lleva de inmediato a la rentabilidad, porque yo puedo estar produciendo una cantidad de ciertas cosas, vamos a hablar en este caso de contenido, si fuera el caso. Entonces puedo crear mis reels, mis podcasts, pero realmente están retornando a través de la visualización, la compra del producto, la influencia. Entonces, si no aprendes a medir eso, pues está bien difícil. Pienso que en esa parte lo más importante que tiene que hacer es sumarle actividades, sumarle conocimiento y quitarse de la cabeza esa idea absurda de decir, es que eso no es lo mío, eso no me toca, eso no me compete. Claro. En la parte de lo que he visto a lo largo de 35 años, y pues bueno, no estoy tan viejo, pero ya me aventé un buen rato trabajando, tenía que ver desde las taquerías, ¿no? Mi papá tenía una taquería. Entonces decía, mi papá, ¿cuánto podemos hacer con 20 kilos de carne? O sea, ¿cuántos tacos? Desde joven ya traías Sí, y entonces me decía, pues bien sencillo, o depende de cuánta carne le pongas. Puedes ponerle un cuadrito, puedes ponerle un kilo. Entonces, hablar de eso te lleva a rendimientos, te lleva un poquito a matemáticas. Mucha gente le saca las matemáticas, le saca la estadística, y yo creo que es fundamental que todo emprendedor lo tenga. Yo analizo muchísimos datos a lo largo del tiempo, en un año, y los correlaciono con datos de otros años. Entonces, quiere decir que las herramientas que voy sumando me permiten tener una visión global de lo que está sucediendo en una organización. Y yo me imagino que si es un negocio pequeño, que factura 1 millón de pesos mensuales o menos de eso, o una empresa que trabaja con más de 1,000 millones de pesos, es igual. Realmente no hay diferencia. Simplemente utilizas una navaja un poquito más grande, es decir, una herramienta más complicada, más larga. Oye, soy una empresa pequeña, no necesito un RP, a lo mejor puedo trabajar en cierto nivel, entendiendo cómo funciona un RP, pero después de eso puedo migrar a una cosa más grande. Entonces el crecimiento va vinculado con lo que vendo, lo que produzco, lo que me cuesta producirlo, y lo que me da en dividendos, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Súmale herramientas, conocimiento, no te detengas y nunca digas, no, eso no es para mí, no lo vi en la escuela. Lo vas a necesitar, apréndelo. Lo dije, es aprendizaje. Entonces yo creo que la respuesta para eso sería muy sencilla. Tienes que agregarle muchas herramientas y jamás decir que no es algo que te compete. Al contrario, si es tu negocio, deberías de estar más que comprometido para entrarle y sacarle provecho. Oye, Eric, la mayoría de las personas que están empezando un emprendimiento, pues hacen las cosas a mano, ¿no? O sea, de que una libreta, vendí tantas bolsas, regresé tanto. ¿Cuáles serían los puntos que tú, como experto, le recomiendas a un emprendedor que va empezando, que apenas se va a meter, todavía no comprende lo que es un retorno de inversión y todos los términos que debe identificar? O sea, tú debes identificar ingresos, costos, gastos. ¿Nos podrías como dar una breve introducción a este mundo, pues, de tu área de contralor, de costos? Pues es interesante, fíjate, porque ahí lo que primero pensamos es en el ingreso, ¿no? Pero realmente en el fondo tienes que pensar en la inversión. O sea, ¿cuánto dinero aportaron una persona, los socios, el papá, el dinero que pediste prestado? Pensar que ese dinero, si te llega a ti, lo tienes que pagar. Si es tu inversión, tiene que devolverse. Si es un préstamo, lo tienes que regresar. Yo creo que tiene que ver con inversión. Tiene que ver con el costeo del producto. Saber cuánto te cuesta producir cada cosa que hagas. No importa si es una maceta, o estás produciendo un programa de video, o estás creando emprendimiento con gelatinas o cajeta. Saber lo que te cuesta. ¿Qué te lleva a esto? No me metería en detalles ahorita del costo integral, distribuido, absorbente. Simplemente diría cuánto me cuesta realmente fabricar cada pieza y ponerla en el lugar donde se va a distribuir. Y si esa parte logramos controlarla, por eso se llama control de costos, puedes determinar tu margen. Luego tendrías que saber cuántas veces tienes que venderlo. Es decir, podrías decir, una maceta, pues me cuesta 40 pesos, la quiero vender en 60, me gano 20.
pero si vendes una en el mes, pues a lo mejor 20 pesos no te funciona, pero si vendes 1000 de esas, entonces sí te funciona. Entonces tendrías que empezar ya con un tema de producción. ¿Producción a qué te va a llevar? A controlar líneas, dinero que se mete, porque vas a necesitar gente, vas a necesitar maquinaria, vas a tener que pagar una instalación. Entonces tendrías que empezar a agarrar todos los componentes del costo, la renta, que es un gasto fijo, que lo vas a pagar cada mes, los sueldos de las personas que contratas, porque lo vas a pagar cada semana, quincena o mes, no importa, lo vas a pagar. Lo que vas a pagar en luz, en energía, en agua, lo tienes que agregar. Sin ir muy lejos, las botellas de agua que sirvas, las cervezas que le quieras invitar al amigo, las salidas de los compas de mercadotecnia o de ventas, lo sumas. Cuando tienes todo eso, te va a dar un número, y ese número entonces lo tienes que dividir entre las piezas que vas a fabricar, para agregarle ese factor de costo. Decir, oye, si yo produzco una maceta y me gasté 1000 pesos, pues ni modo, serán 1000 pesos esa maceta, pero si haces 1000 macetas, pues le tocará de a peso, entonces va a bajar el costo, digamos, que estás distribuyendo ahí por cada maceta. Ya que tengas eso, entonces tienes que pensar en temas de distribución, cómo las llevo al lugar de venta. Eso, si pagas un Uber, un Didi, las llevas tú, tienes una moto, hay un asunto de reparto, si eres el que compró la camioneta, tienes que agregarle cuánto me costó la camioneta, qué desgaste va a tener, cuántos kilómetros, la gasolina, los mantenimientos, los refrendos, las multas que pudiera haber. Todo eso es un componente de costo que en algún momento, si te das cuenta, todo lo que gasta una empresa está utilizado o debe ser utilizado para el producto. En el fondo no debería de haber un gasto de mi casa, de mi papá, de mi mamá o del perrito, no. Todo lo que compras y utilizas dentro de la organización, de tu empresa, es para vender un producto. Entonces, ya le agregaste un componente adicional, estás integrando un costo, ahora sí puedes ir márgenes, quiero ganar el 20%, puedes irte por una ruta sencilla, quiero ganar 10 pesos por cada maceta vendida, o puedo ganar el 20% por cada una de ellas. Voy a preguntar un poquito ahí. En esta parte creo que un error común a las personas que venden una maceta es, te vendo esta maceta, la compré en Tonalá, me costó 20 pesos, la pintura me costó 10 y ya. Y todo esto que tú nos estás mencionando se tiene que incluir en el costo de la maceta, ¿no? Sí, hay que entender que el costo es lo que, la producción, digamos, eso se le va a llamar costo directo, es lo que sí le pongo a la maceta, pero el indirecto sería, ¿cuánto te gastaste en ir por ella a Tonalá? Un taxi, 50 de ida, 50 de regreso, ya son 100 pesitos. Entonces tú tendrías que decir, ¿cómo hago eficiente esa ida? Pues voy y compro una maceta, compro 50 macetas. Pero para comprar 50 macetas necesitas la inversión. Se ve lo rapidísimo. Oye, cuesta 10 pesos cada maceta. Bueno, lo que dijiste cuesta 40, la quiero vender en 50 ya con la pintura. Pues necesitas a alguien que te preste 40 pesos por cada maceta que vayas. Luego el otro componente es el tiempo, porque le vas a dedicar tu tiempo y haces tú un mensajero por ella. Entonces por eso se va agregando el costo a la parte del componente del producto, eso se llama costo directo. Tendrás costos indirectos y luego entra un juego ahí de nombres que sin entrar en mucho detalle le llaman costo variable, costo no variable. Eso va a ir en función de si yo compro 5 macetas, pues necesito 5 cantidades de pintura. Después se llama variable. Si subo a 10, necesito 10 piezas de pintura. Entonces va a variar en función de lo que vas vendiendo. Lo integras al valor del costo y entonces determinas tu margen, es una capita. Entonces ya tengo mis 10 macetas, una sola vuelta, o sea, un solo viaje, distribuyes todo eso entre el número de piezas, el sueldo del individuo, los días, o sea, es decir, si fue 8 horas o 4 horas o 3 días, lo que cueste esa persona, caray, es matemáticas, bien sencillo. Si tú le pagas 100 pesos por día, lo divides entre sus 8 horas legales, y es que ese es y ese costo te va a dar un numerito. Si se fue 2 horas, pues lo multiplicas por 2 y se lo agregas al producto. Y vas sumando. En el fondo, cuando vas integrando el costo, se va llenando de capas. Es como si fuera un imán que va jalando cosas. Lo va a decir, oye, y debemos de agregar el agua potable que está en el baño de la casa, o sea, en el lugar donde estamos trabajando. Pues sí, porque al final sale del bolsillo del emprendedor o de la empresa. La luz. Y llegas a final de mes y te dice, bueno, bimestral o mensual, oye, hay que pagar 3,000 pesos de luz. Dios mío. Eso no está contemplado. Y ahí vas a entrar a otra dinámica, vas a tener que aprender a decirle a la gente, oye, sean eficientes, sean ahorradores, sean ecológicos. Oye, es que se van en la noche y dejan prendidas las computadoras, están consumiendo luz.
Oye, ¿qué los invitaría en un modo avanzado? Pues tendrías que ir a contar los kilowatts hora que consume cada aparato. Sí hacemos eso nosotros, pero no para todo. Realmente lo hacemos muy generalizado, pero también está sumando. Entonces, un pedacito de luz de la que utilizas para pintar la lamparita, la maceta, lo vas a utilizar en el día. Entonces, ese imán va jalando cosas. Ya lo integras y ahora sí dices, la capa grande, ¿cuánto quiero ganar? ¿Cuántas veces lo quiero ganar? Y eso te va a dar un rendimiento. Ese rendimiento, entonces dirías, ya lo tengo libre. En este ejemplo, 50 pesos la maceta, 40 de costo, le agregas 5 de variables, de indirectos, te quedan 5. Por 10 macetas, pues son 50 pesos. Y tú dirías, ya fregué. No, ¿qué crees? Le debes al gobierno. Impuestos. Le debes los Ahí te vas tu 30. Y llega el fin de quincena y dices, oye, pero es que con 50 no alcanzo a pagar a mis compas. Híjole, entonces tengo que vender no 10 macetas, tengo que vender a lo mejor 100, porque pues hay que pagar el sueldo. Y dentro del sueldo, lo agregas otra vez al costo, y entonces resulta que se te vuelve a inflar. Y ese costo del personal, de tu contador, si es que utilizas algo que sería vía honorario, si es personal directo, si es indirecto, también te genera dinero de salida. ¿Por qué? Porque hay que pagarle al gobierno por tener a los colaboradores trabajando con nosotros. Claro. Entonces vas integrando costos, sumas capas, vas determinando un costo de producción que se compone, insisto, del directo, del indirecto, del variable y del fijo. Y una vez que lo tienes, con tu precio de venta, es calcular cuántas puedes hacer. ¿Por qué? Porque alguien puede llegar y decirte, necesito 1000 macetas para mañana. Pero no las sacas, no te alcanza el tiempo. Si te piden 1000 macetas, significaría tantas veces como viajes a tomarla, más vueltas, porque a lo mejor no caben en una sola ida. Necesitas ir a pedir dinero para comprar la maceta, comprar más pintura. Entonces ahí entra un tema de financiamiento. Cuando vas hacia el financiamiento, ¿qué te van a decir? Sí, cómo no, yo te presto, nomás que la tasa de interés en este momento es 11.50. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 pesos que debas, te van a cobrar 11.50. En 5 meses ya llevarás el 55%, en 10 meses ya será casi el 100%. Entonces, si no bajas esa deuda rápido, el interés te va a comer, porque de esos 50 pesitos que te sobraron de estas 10 macetas ficticias que hemos vendido, pues no te alcanza a pagar los 11 que te pide el gobierno por los 100 que pediste. Claro. Entonces va sumando eso, va sumando espacio, va sumando locales, energía eléctrica. En casos muy avanzados, que es lo que hacemos nosotros, hablamos de más de 100 tipos de gastos. Se pueden agrupar gastos de venta, gastos administrativos, gastos generales. Puedes hacer tu agrupación como tú te convenga, pero hay una agrupación que normalmente hace el contador. Esa hay que respetarla porque va muy fija, muy de la mano con las normas de información financiera. ¿Qué es eso? Un tema contable. Otra parte que tienes que agregar a tu navaja, a tu Victorinos. Perdón, ya dije la marca, no me pagan por eso. Pero la Victorinos le agregaste navajita, le agregaste, ¿quieres la Victorinos más grande? Súmale. Y otro. Y vas agregando. Te vas con un tema ya de financiamiento y dices, ok, ya me quedó el dinero. Perfecto. Oye, pero la piececita que usabas para pintar, que es una brocha, pues se va desgastando, ¿no? O sea, pintas con ella 10, a lo mejor la 11 ya te deja rayitas, hay que comprar otra. Sí. Y vas a pensar que esa herramienta, aunque aquí sería un gasto, pero voy a pensar que es una herramienta sofisticada, ese desgaste que sufre es un desgaste físico, pero también hay un desgaste económico, porque en el tiempo se va depreciando, es otra cosa que tienes que agregar. Oye, por ahí en algún momento en este evento, en este tipo de situación de las 10 macetas que vamos a vender, pues se te ocurrió hacer una fiesta, ¿no? La inauguración del local y vamos a tener aquí macetas, la preciosa de Guadalajara. Y resulta, vénganse todos, ¿no? La comidita, va a haber aquí menudito, bueno, no menudo, a lo mejor hay unas pastes, ¿no? Y invitas a un amigo y llegan, pues hay que pagar el chupe, la rentita de esto. Esas cosas teóricamente se llaman gastos anticipados, habría que amortizarlos. ¿Qué significa? Que los pago de manera anticipada y los puedo ir recuperando de a poquito en el tiempo. Entonces a lo mejor si fueron, voy a pensar ahorita en números, 100 pesos, pues a lo mejor le empieza a grabar 50 centavos a cada una de esas 50 macetas. El contador suele llevar eso y hay que aprenderlo, porque tú como empresario dices, no soy contador, pero ya surgimos. Necesitamos aprendices de brujo. ¿Por qué? Porque le van a sumar a sus herramientas ese conocimiento. Sigues trabajando, ya lo pusiste en venta, ya lo tienes en un mostrador, la gente empieza
a comprarlo y lo primero que te preguntaría es ¿quién lo va a cobrar? Tienes que agregar más gente. Personal. Y entonces vuelves a impactar el costo porque sumas ahora la gente de producción, la de venta, en este caso administradora, venta, para poder controlarlo. Oye, Eric, fíjate que hicimos un inventario y encontramos pues que tenías 5 macetas en existencia, o sea, en físico las conté, pero tus ventas dicen que nomás había 2 vendidas, o sea, 2 entregadas. ¿Qué pasó? O sea, 10 producidas menos 2 compradas, vendidas al público, te deberían de quedar 8. Llego e inventario. Y hay 5. ¿Qué pasó con las 3? Hay que irse a revisar las operaciones porque se pudo haber roto. Se la pudo haber robado alguien en la tienda o el propio personal. O se tuvo un error en la parte productiva. ¿No? ¿Sabes qué? No se vendieron las 2 que decíamos, en realidad fueron 5, lo que pasa es que nos falta registrar las ventas. Ah, caray, error, eso te lleva a un tema que se llama control interno. A ver, espérame. O sea, la cajera vendió 5, pero solo registró 2 de venta. ¿Qué hizo con los 3 pesos? Te lleva a un tema de control de flujo de caja. ¿Por qué? Porque ella cobró esos 150 pesos de estas 3 macetitas que no registró en ventas. Y cuando le pregunto, ay, perdón, se me olvidó. Esas cosas se tienen que eliminar y por eso creas procedimientos, creas manuales, creas protocolos de control interno, pues para evitar que esos 150 pesos se pierdan. Es muy común en las empresas nuevas que no tomen en cuenta alguno de estos aspectos y cuando llegan al tema de, pues, ¿qué pasó? No hay dinero, salió la mercancía, la tienes que pagar al proveedor. Y resulta que te quedas en blanco, ¿no? Entonces yo creo que hay un riesgo muy, muy grande en los emprendedores que no toman en cuenta todo esto, que aquí hablamos de 10 macetas ficticias, sí, que puedes perder tu dinero. Sí. Y una de las respuestas más fáciles que pueden tener es, pues le meto más dinero. Meterle más dinero es terrible, o sea, meterle dinero bueno al dinero malo, no, mejor sí, corrige tus procesos malos, vuélvelos buenos. Y si te fijas en esta plática que hemos desarrollado, realmente estamos hablando de un montón de cosas que sí, a lo mejor ni idea tienen de cómo se hacen, pero que tienen que aprender. Sí. O asegurarse de tener a la gente que sea experta en eso, que evidentemente yo donde trabajo no lo hace el dueño. Sí. Claro, le pago un montón de gente que somos expertos en diferentes materias para el control de inventarios, el flujo de almacenes, el asunto de los medicamentos, muchas cosas. Si hablamos de las macetas, pues tendremos que lograr esa parte. Yo creo que en ese sentido, lo que más podemos decirle ahí al grupo de amigos emprendedores es que sí hay un trabajo al inicio que cuesta mucho esfuerzo, yo le llamo, tiene su cuota de dolor, tiene su cuota de aprendizaje, pero es igual que cuando te sacas callo, ¿no? No importa si eres un chef, estás cortando mucha cebolla, pues te van a arder los ojos, al poco tiempo ya no te arderán, la mano te hará callo, más resistente. Te vas a ser más resistente, vas a agarrar canitas, o sea, con el tiempo te vas a salir las canas. Y contemplar el Just for Men. Just for Men. en tu estrategia de costos. Sí, les digo, les va saliendo colmillo, ¿no? Mira, ella sí cobró, pero no registró. ¿Qué pasó? Y empiezas a supervisar. A veces el empresario joven creo que deja mucha de su responsabilidad en manos de un tercero y esa es la razón por la cual, si se dan cuenta, hay muchos actores, cantantes. Es que se fue al bote porque no pagó los impuestos. Es que yo se lo dejé al representante y al contador. Nunca se quiso meter. El contador dijo, pues no me pelan, hago lo mío. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues que terminas pagando el precio. Al final hay una cuota de dolor. La pregunta es, ¿dónde quieres pagar la cuota de dolor? Metido en un rollo fiscal, en un tema laboral por una demanda, en un asunto por un producto mal fabricado que haya causado daño, vas a pagar. ¿O prefieres pagar la cuota de dolor? Por la buena. Por la buena, por tu ritmo, no te la puedes quitar. Entonces, lo que les decía, cuando tú le dejas la responsabilidad como empresario a un tercero, dándole confianza, como se dice comúnmente, pero si tú no dominas el tema, o al menos lo conoces, te pueden dar a tole con el dedo bien rápido. Sí. Entonces, ¿qué sugiero ahí? ¿Dónde quieres pagar cuota de dólar? ¿Al principio o al final? Yo sugiero al principio, haces callo, haces colmillo, te vuelves más experto y evidentemente eso te va a ahorrar un chorro de problemas en el futuro. ¿Por qué razón? Pues hay mucha estadística. Regresamos a otra habilidad que debemos de tener.
¿Por qué estadística? Pues porque nos dicen, no, es que mira, de todo emprendimiento en México, 8 no van a durar de los 2 años. De los 2 que sobran, solo uno pasará a los 5. Entonces la cuota es ahí entender que si pasas de 2 años, tienes que llegar a 5 y más o menos ya vas a empezar a tener el callo suficiente para controlar tus operaciones. Sí. Entonces bajo esa premisa, pues es interesante. ¿Qué diríamos? Súmale a tus herramientas, ponlas en práctica, agrégale mucha información, no dejes nada a la deriva, pregunta y apóyate de gente que sea experta, porque es imposible hacer todo, por eso le llamo aprendiz de brujo. Sí. Le sumas a tu herramienta y seguramente te va a ir mejor. Excelente. Eric, en este tenor del cálculo o el control de costos, ¿cada cuándo tú recomiendas hacer una nueva planeación o modificar los costos de tu empresa? Interesante pregunta también. Fíjate que va a depender. Va a depender de a lo que te dediques. Surgimos de la premisa de que hay 2 tipos de industria, una que hace productos y una que hace servicios. En productos tienes cierta ventaja porque puedes calcular una demanda futura. Y puedes tener almacén. Puede haber pedidos, puede haber almacenaje te va a llevar a control de inventarios. Y vamos a pensar en estas macetas, ¿no? Ya tienes la venta, pero estás a las caiditas, como se dice. Entonces tú le agregas una persona de ventas y dice, no, es que necesito que salgan los hoteles nada más a vender estas macetas. Y resulta que esta persona te dice, sí, yo salgo, pero pues dame un sueldo fijo, que normalmente es pequeño, agrégale comisión por venta. Claro. Entonces ella sale y te dice, pero págame la gasolina. Le estás agregando otra vez costo en forma de un gasto. Entonces tú dirías, bueno, vamos soportando a ver qué tanto funciona. Resulta que la persona que contratas, de repente, pues si consigue una cadena de hoteles y te dice, pues te compro 1000 macetitas, ¿no? De estas ficticias de 50 pesos que tú compras en Tonalá a 40 y le agregas 5 de costo. Entonces, caray. Bueno, pero entonces ahora voy a tener que planear la producción. En esa parte de producción, ahí sí tienes que empezar de inmediato a recalcular el costo porque ya se agregaron nuevas piezas, nuevos procesos, más vueltas. El sueldo de la mujer o del hombre que sea de ventas más la comisión, descontar la comisión de tus ingresos, va a tener que ajustar algo. En el tema del servicio es diferente, porque no es lo mismo ser un contador que vende servicios de asesoría fiscal que una persona que crea contenidos, que es el caso de ustedes, que una persona que podemos tener un mix que tiene que ver con servicios pero con instalación de equipo. También podríamos tener eso, ¿no? Sabes que yo vendo el servicio de configuración de cámaras de video, pero también te puedo vender las cámaras. Claro. ¿Qué tiene que ver ahí? También se tendría que recalcular. Aquí, ¿qué se sugiere cuando tienes un evento como estos? Tienes que calcularlo por proyecto. Okay. Este proyecto, ¿a quién voy a usar? Voy a usar a Juan, a Pedro y a Ricardo. ¿Cuánto cobran ellos? ¿Cuántas horas los voy a usar? Calcularás los días, 3 días de cada uno de ellos, ganan 100 pesos por día, pues serán 300, por 3 días son 900, ya tengo ese costo. Oye, tienen que viajar a la hacienda de San Jorge en Tezuitlán, llévalos, los sumas. Oye, en el camino pues van a desayunar, van a comer, van a cenar, van a dormir, sumas al costo, controlas esa parte. Oye, fíjate que estando allá, pues van a tener que comprar algunas cosas de decoración para el set. O sea, es un servicio, lo vas a agregar, es un proyecto. Fíjate que ya lo tenemos y hay un costo de postproducción, supone que fuera un video. Claro. Le vas sumando. Entonces tú tienes que saber, tener muy claro en tu cabeza y en tus números cuánto te cuesta un contador, cuánto cuesta el que videograba, el que hace el encargado de audio, el que carga las cosas. Cuando vas sumando eso, cambias un poquito la modalidad de decir, estoy realmente haciendo costo, no realmente estás generando un presupuesto para presentarle a tu cliente y decirle, mira, todo lo que me estás pidiendo, pues tiene este valor, más mi margen, esto es lo que te cuesta, ahí irías por proyecto. Lo comparo mucho con crear una boda. Vamos a pensar que vamos a vender bodas. Entonces yo tengo una boda, dos señoritas, la misma edad, sus maridos, misma fecha, a lo mejor 2 lugares diferentes, pero en condiciones similares. Solo que una quiere salmón y la otra quiere pagar pollo. El precio del jamón, el precio del pollo. Los costos fijos, los meseros, los personales de vigilancia, los del ballet parking, el salón, la música, me puede costar más o menos igual. La variación de los precios estará en lo que vayan pidiendo. Entonces, responder cuándo debes de modificar de costos debe ser tantas veces como sea necesario en el tema del producto, como tantas veces es necesario en el tema del servicio, y más si es un tema
que tiene que ver con proyectos, es decir, que no se vuelva a repetir. ¿Por qué proyecto? Porque te casas en una boda y se acaba la boda, claro. Y ya no te vuelves a casar. Sí. Pero si fuera un evento recurrente, por ejemplo, Graduaciones. una graduación que tienes en la primera semana de junio y luego la segunda, tercera, ahí entonces podías ya calcular, entonces ir en base a las personas. Ajá. A lo mejor hay una cuota mínima, oiga, somos 80, entonces tú calculas en 100, entonces a lo mejor le va a salir caro. El otro es en 90, pero la gente de abajo, las cocineras, las cosas que platicamos, que siempre las vas a usar, se quedan estables. Entonces, aunque sea muy parecida la graduación, Edgar, realmente tendrás que preparar un precio para cada uno de ellos, Sí. o hacer una división. Lo que te sobra acá, se lo pones lo equilibras, y entonces dices todos a 100 pesos por persona, por cada 100 personas, pero si me compras 120, a lo mejor te lo doy un poquito más barato. Ya puedes en volumen, un tema puedes... de volumen. Ajá. Entonces, ¿cuándo debes de cambiar el tema del costo? Cada vez que sea necesario, no importa si eres producto, no importa si eres servicio. Y en el caso de que seas, por ejemplo, una tienda, no sé, que ya las macetas no las estás cotizando a un hotel. Ok. Van ahí a comprarte. A lo mejor yo te fui a comprar este mes y me diste la maceta en 50 y vuelvo a ir el mes que viene y me la das en 100, pues yo tendría una molestia. Oye, ¿por qué me las estás subiendo? Sí, ahí en ese caso tendríamos que hacer un ajuste, decíamos tantas veces que sea necesario. ¿Qué influye en el tantas veces? El cambio de precio. Ajá. Oye, fui a Tonalá y resulta que en Tonalá pues, se encareció ya el precio del barro. Subió porque le ponen un químico que hace que se vea cristaloso, bonito y brillante, y porque Dure más. o porque no hay, o sea, hay muchos factores. Yo, de la parte que he visto, por ejemplo, que nos llama mucho la atención en temas de productos, servicio, que es el caso de un hospital, un hotel, un restaurante, pues tiene que ver con el insumo, ¿no? O sea, si hay veda de camarón, comer camarones en un restaurante hace que el platillo suba. Claro. Si no hay veda, pues seguramente será un poquito más estandarizado. Tendrá que ver también con el tema de lo que suceda en el entorno y en el medio ambiente. Por ejemplo, hay ciertas épocas donde no puedes encontrar el producto porque pues, no hay. Es decir, si quisieras girasoles, por ejemplo, Ajá. para una boda, pues las consigues en una cierta época del año. En la otra no, pero la persona dice, quiero los girasoles, tú tienes que subir el precio. En el caso de la maceta, ¿qué puede influir? Puede influir, insisto, el tema de la materia prima, puede influir el cambio del proveedor. Es decir, tu proveedor que vendía, pues resulta que nunca midió, que no te debía de vender la maceta a 50. Y de repente la sube. Él no había hecho sus costos. En esos costos, ¿sabes qué, Edgar? Me equivoqué, no era 50, es 70. En ese momento te va a impactar y tú tendrás que impactar en cascada a tu cliente. Sí, Pudiera darse el caso, ¿sabes qué? Ese amigo se dio cuenta que no debería de vender a 50 y truena y cierra el negocio y tú dices, necesito las macetas, pues tengo un pedido de 1000 para las tienditas y los hoteles. Y consigues al de al lado y él sí sabía sus costos y dice, mira, ¿te acuerdas cuando viniste? Te dije que valía Estaba 70. No, pero tu amigo estaba 50. Te fuiste con el barato. Pero no te duró porque no puede soportar su economía, su economía del negocio, esos procesos donde estaba perdiendo dinero. Yo te las doy en 70, pero si me compras 1000, pues a lo mejor te las dejo en 65 y tú vas a tener que recambiar tu precio. En ese sentido, el impacto de los precios de tus proveedores te van a obligar que cada vez que se muevan, cada vez tienes que impactar. Eso es inevitable. Lo hace Farmacias de Guadalajara, otro comercial. Lo hace cualquier farmacia, lo hace cualquier tortería. Si le suben el jamón, te va a subir el precio. Cualquier negocio va a ser muy sensible al tema de los insumos que utilice. Entonces lo tienes que trasladar cuando sea necesario. Y en esta parte de que tú prevés todos los gastos que vas a tener, las inversiones, ¿qué pasa en situaciones como pues, lo que pasó hace poquito, que viene una pandemia y eso te arruina tu estrategia de todo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, digo, a lo mejor fue un ejemplo muy radical, pues, pero debe contemplarse. Yo creo que es el mejor ejemplo, Edgar, porque fíjate que la pandemia para muchas organizaciones fue, yo creo que 3 cosas. 1, un asunto para morirse, mucho negocio cerró. 2, un asunto para aprender y decir, híjole, me equivoqué en esto, tengo que cambiarlo. Y número 3, los que sacaron provecho. Sí. Los que tenían cierta variables donde dicen, ok, yo presupuesto mis ventas, mis ingresos, mis costos, todo esto, porque ya hablamos que el costo va a influir para el precio de venta. Entonces tú dices, oye, pues yo tengo planeado, vamos a pensar un emprendedor que abre un hotel boutique y dice, pues mira, son 3 cuartitos, 4, un número rápido, 10 cuartitos chiquitos
con una ocupación al 80%. Entonces yo voy a generar este volumen de ingreso, me endrogo a los siguientes 5 años para poder transformar la casa y hacerla un hotel boutique. Pero te cae la pandemia, nadie estaba preparado. No negocios grandes, no negocios chicos, no había forma de saberlo. Yo digo, sí había forma, ya nos había pasado. Con la influencia ya había sucedido, la influenza hace más o menos unos 15, 20 años también ya había sucedido. Lo que pasa es que no aprendemos. El día de hoy, ¿qué significa? Que ya estamos más preparados a hacer las cosas con anticipación, a reaccionar una vez que agarramos anticuerpos. Exacto, las empresas la prevención. Cuando empezó la pandemia, muchas organizaciones del sector salud seguramente se vieron beneficiadas, y uno diría, pues sí, porque había mucho paciente. En el fondo, pues es cierto para algunos negocios. Claro. ¿Cuáles negocios se beneficiaron de la pandemia? Pudo haber aquel negocio que no recibía pacientes COVID, que se preparó y cambió instalaciones y recibió muchos y cobró un poquito más por ese servicio. Pudo haber los que no se prepararon porque no tenían dinero, no tenían recursos, sus finanzas no podían costear instalaciones para recibir COVID. Se quedaron quietos. Entonces el paciente ya no iba ni por equivocación a ese lugar y ese lugar colapsó. Pudo haber alguien que era del mismo tamaño que dijo, no, si se viene algo, y como tenía sanas sus finanzas, pues va y pide un crédito y de repente arregla 4 o 5 cuartos de su hospital, claro, y los tiene preparados, prepara a su gente y le da el tema de protección para que no se enfermen sus colaboradores. Pero si hablamos de un tema de restaurantes, pues es lo mismo. Sí. Podrías tener el área perfectamente abierta y el dueño queriéndote cobrar, oye, pues me debes 10,000 de renta, pero pues no he vendido ni una sola comida, no tengo comensales. Podrías hablar de un tema de hacer bolsas. Pues ¿quién te compra bolsas? Pues a lo mejor alguien. Habrá gente que tuvo que cambiar de giro o hacer giros complementarios para aprovechar sus instalaciones. Por ejemplo, alguien que tuviera una empresa de transportación. Sí. De repente dijo, pues ya no transporto personas, no voy a tener que transportar cosas, entonces empezó a contratarse. Hubo gente que hacía temas de vidrio, por ejemplo, colocación de vidrio, dijo, no, pues vamos creando habitaciones selladas, aisladas en las casas. A lo mejor pues les fue bien, les fue mal, todo va a depender de qué tan preparado estés. Ahí la respuesta, pues no hay una, Edgar, que sea la más sencilla de qué hacer y reaccionar ante este tipo de cosas. Insisto, es aprendizaje. ¿Qué aprendimos? A estar más preparados, a tener la capacidad de respuesta más rápida, a ser altamente eficientes. Nos enseñó con su cuota de dolor que la atención de enfermedades de este nivel pega en todos sitios, no hay organización que no haya sufrido. Hubo gente que pues te paga un día sí y un día no, y del sí, pues a ver si me alcanza porque no hay ventas. Lo veías en el flujo de gente en la calle. Imagínate menos carros en la calle, pues menos tráfico, menos contaminación, pero también menos consumo de gasolina, menos consumo de llantas, menos mantenimiento de carros, menos de todo. Entonces sí tiene impactos severos. Yo creo que eso es un ejercicio que a nivel mundial nos enseñó una gran lección. Seguramente si hubiera otra pandemia, las organizaciones van a responder mejor. El gobierno, instituciones mundiales como la OMS, más fácil, más rápido. Y cosas que se generan. Hubo industrias que a lo mejor les fue bien, por ejemplo las de las vacunas. Sí. En lugar de irles mal, ¡ay, qué padre! Se están enfermando todos. Como empresa, o sea, a lo que nos platicas, yo interpreto, creo que tú deberías considerar tener un fondo de ahorro emergencia, y ese ahorro que dices, pues al mes le voy a poner bien. 1,000 pesos, esos 1,000 pesos los distribuyo en mis productos que vendo y aumentarlo a tus costos, o eso es independiente. Eso queda aparte. Puedes decirle, porque no sería operativo. Sí, no puedes meterle al costo porque corres el riesgo de darte un balazo en el pie. O sea, si tú le sumas al producto, y nos vamos al ejemplo de las macetas, tenemos al de 50 y al de 70. A lo mejor dice el de 50, es que le hubiera metido algo. No, él hizo un análisis incorrecto de sus costos. Él sí lo tuvo, pero dijo, pero si de repente hubiera un tiempo que lo necesito, un dinerito aparte ahí de reserva, y se lo sumo al precio, pues te lo den 100, ya no lo ven. Y puede que ya no se caiga. Entonces realmente eso se llaman reservas. Bueno, entonces es una forma de hacerlo. Que sí es conveniente tener un flujo sano. Hay ciertas métricas que hay que aprender para saber
si lo que estás teniendo en tu organización, todos estos números de los que estamos hablando son sanos. Un ejemplo muy sencillo sería, en este ejemplo dijimos, tenemos las macetas, las 10 que vendemos, eso nos va a dar a razón de 50 pesos la venta, Sí. Pues 500 pesos, ¿no? Entonces una parte es esa, ¿no? Voy separando 10 pesitos y los dejo, siempre y cuando los tengas libre, porque tienes que pagar cosas y a lo mejor te quedan 5. Pero ya después de 2 meses, pues acumulas 5 más 5 más 5 más 5 y en 10 meses ya tendrás 500, ya tendrás, ahí cortas. Y eso lo guardas de fondo. Eso ya lo dejas para un tema de emergencia. Oye, se cayó esto, toma un poquito de, oye, es que Juanito no nos pagó y hay que pagarle al proveedor. Sí. Pero sí nos va a pagar, entonces tomo de ahí. Ya respecto a las utilidades generadas. No, esa parte más bien tendría que ver con el flujo, es antes de las utilidades. Okay. ¿Qué cantidad de dinero quisieras dejar como apartada para un tema de emergencias? ¿Qué puede haber de emergencias en una organización un poquito ya más establecida? Maquinaria que se daña. Sí, se te cayó. Sí, una la cámara se rompió un foco. Vi que los arquitectos, se me hizo bien oscuro Ajá. ese dato que un arquitecto me dijo Ajá. esto, que ellos contemplan que se muere una persona o un número de personas que fallecen en construcción. Y dije, Sí, porque, ay, qué fuerte, pero... porque un fallecimiento te va a llevar a una suspensión de obra, te va a llevar a trámites para rehabilitarla, vas a tener que pagar un Costo de abogado, indemnización. seguramente. Sí, se hace. ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Digo, depende del giro, ¿no? Sí. Nosotros no costeamos ese tipo. El arquitecto, por ejemplo, es una muy buena forma de ver el costo por proyecto. Ajá. Sí. Él proyecta su trabajo y dice, mi ingenio, mi máquina, la computadora, el AutoCAD, donde lo haga, el papel, así, esto cuesta y yo te lo cobro. Si el arquitecto a su vez es el constructor, entonces tiene que pensar en seguridad. Le sumo cascos, guantes, gogles, chalequitos. No sé si han visto, cada vez más hay construcción en Guadalajara y seguramente a nivel nacional también, pero hay más temas de seguridad. Sí, Ahorita, claro. ¿qué ha hecho el gobierno? Sumar regulaciones e encarece el producto. Claro. Porque te tienes que poner ahora los guantes que valen 70, 80 Cada pesos. asco. Pues se acaban cada 3 días. Y es Por 100 forzosamente. personas. Más tus goles, tus cascos, en las fábricas. Entonces todo va sumando. Por eso decíamos, es movido, se va ajustando cada vez que se necesita. Y en cuanto agregas ese tipo de imponderables, los constructores suelen hacer eso. Dicen, ya el costo de obra fue $1,000,000 más 20 de imponderables. Y el que va a pagar la obra dice, espérame, ¿por qué me pones algo que no sabes si va a suceder? Precisamente. Porque no sabemos. Porque no sé si va a suceder. Se puede tronar un trascabo, se puede caer ahí, puedes romper una tubería, se inunda, tienes ahora que ir a rentar una bomba, agregar personas, le das un drenaje y ahora tienes que pagarle al gobierno. No, Rompe la olvídate. sí, pues está. Todo eso, así como en una obra metes ese tipo de cosas, deberíamos de meterlo en nuestros datos, es decir, en inglés en el what else if, ¿qué pasaría si? Sí. ¿Qué pasa si? Oye, si no caen las ventas, tengo ahorro para pagarle a Juanito, a Pedro y a Ricardo, que sigan produciendo lo que estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo puedo soportarlos? Sí. ¿Cuánto tiempo me puede ayudar el proveedor para aguantarme con la compra? No con la compra, con el pago de la deuda que tengo con él. Si te fijas, lo único que he hecho es agregar conocimiento a los aprendices de brujo y meterlos a la navajita esta colorada y decir, ahora tengo que aprender a negociar. Claro. O ya tengo que aprender a cobrar más rápido. Dicen una premisa que me la enseñó ahí un compañero del hospital, que dice, hay que tener la pericia para vender lo más caro siempre y cuando esté dentro del precio del mercado, comprar lo más barato que se pueda, cobrar lo más pronto y pagarlo más tarde. ¿Por qué? Porque eso te da flujo. Claro. Entonces le vas agregando cosas. Muchas veces los chavos, pienso yo, que se van sobre un tema de tengo la lana y me la gasto y luego a ver cómo pago, no les va a durar el negocio. Yo tengo el caso de algo muy chistoso que me pasó. Un día uno de mis hijos compró una computadora, la quería vender, y era una computadora un poquito más de juegos, más gamer, más de video. Llegó un muchacho y me dice, oiga, vi su anuncio en segunda mano, que ya no existe, pero bueno, eso es un ejemplo, segunda mano desapareció. Ahí está, otra prueba de que no siempre sobreviven. Y perdón por los amigos de segunda mano, pero era un extraordinario lugar para hacer negocio. Bueno, entonces vende una computadora, llego y le digo, oye, ¿para qué la quieres? No, es que yo soy youtuber. Qué padre. Viajo por todo México haciendo videos. Qué padre. ¿Y para qué quieres la compu? Es que ahí voy a editar, porque la compu que tengo me lleva hoy a hacer una edición de 8 horas. Sí.
mucho tiempo y no puedo. Entonces quiero una computadora más poderosa para hacerlo en menor tiempo y disfrutar más. Entonces le dije, oye, ¿y te daña el flujo? O sea, el video, cada video. Todavía no lo logramos, pero ya vamos en camino. ¡Auch! O sea, ese tipo de cosas está bien interesante ese ejemplo. ¿Se decir? debe hacer la inversión sobre la marcha? O sea, de cuando lo vas necesitando, de que, oye, pues ahorita a lo mejor necesito cierto número de personal para funcionar como me gustaría, pero a lo mejor no lo puedo costear. O es hasta que ya la demanda te dice, si no metes otro engrane, esto no va a funcionar. ¿Es previo o es...? Va a depender de esa pericia que vayas ganando. Digamos que sales del tema del aprendizaje y empiezas a trabajar o a migrar hacia un tema de maestría. Sí. Por eso el tema de los años, sí, ¿no? es los años, no te lo puedes, o sea, por eso el podcast tiene mucho fondo. Sí. O sea, esto que te platico son 35 años ¿cómo dicen? De correr la milla, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que yo te puedo decir en 35 años de experiencia que lo que te puede decir alguien en 5, ¿no? Sí, claro. Bajo este modelo te diría, ¿cuándo puedes invertir? Tendrías que aprender un poquito lo que tiene que ver con la depreciación para saber si agregas maquinaria nueva, porque la que ya tienes se está desgastando. Vamos a imaginarnos que hacemos procesamiento de tomates en una maquinaria. Y el procesamiento de tomates, pues la acidez del tomate va desgastando en granes, ¿no? El acidito va y de repente la máquina truena, ¿no? Y tú podías haber dicho, sí, pero ya me había avisado, ya tenía 3 reparaciones previas y me habían costado a lo mejor el 20% del equipo y no me decidía y ahora te tocó la de perder, hijo. Sí. Pero si hubieras tenido a lo mejor el doble o triple de experiencia, o sea, más años trabajados, ya falló 2 veces, 3, esto está a punto de tronar, para en la línea, hay que empezar a cotizar la nueva. Y meter eso que dices, el dinerito y sacarle y revender esta, pues como fierro viejo o para una producción más limitada. En otros casos, sumar un engranaje que sería una persona, una herramienta, un proceso, una instalación, un vehículo, lo que tú le quieras definir ese engranito, pues va a depender también de si hay el flujo. ¿Por qué? Tú podrías tener un lugar que se gaste sin que necesariamente produzca. Voy a pensar ahorita, se me ocurre un salón de fiestas. En este tenor, Eric, justamente yo tengo una duda, porque va muy relacionado a lo que estabas hablando. ¿Hay algún porcentaje que sea sano de costos, de gastos fijos, digamos, frente a los ingresos de una empresa? O sea, que tú digas, ¿sabes qué? Si tus costos fijos están en un 25, 40%, ¿qué porcentaje sería sano para una empresa? Va a variar, va a depender de la empresa. Ajá. Yo de lo que me acuerdo, y así lo tengo bien claro, de cuando empecé a trabajar en el área hotelera hace 35 años, para Hoteles Misión, saludo con mucho gusto y con mucho orgullo, me decían, es que el costo de alimentos es el 33%. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Si vendo 100, 33 pesos es materia prima. Sí, que en comida es muy famoso ese 33. Bebida era el 40 porque la bebida es más cara. Ajá. Entonces, jugábamos con eso le llamamos ratios, femenino, la ratio, porque es una relación entre dos cosas. Entonces, si mi dinero comprado en materia prima, al dividirlo entre la venta, da el 33% o punto 30, dirías, voy bien, si es un restaurante típico, sí. Pero si fuera de carnes especializadas, mariscos importados, a lo mejor tu ratio es del 60%, es decir, sí. La materia prima vale 60 de cada 100 pesos de ventas. ¿Cuál es bueno, cuál es malo? Va a depender del volumen. Del volumen y va a depender de lo que estés vendiendo. Algunas cosas se manejan como un estándar, le llaman Golden Rules, pero pues aplicarán dependiendo de la industria y del tamaño. No son reglas fijas. Pues no hay ley. No hay una ley que lo diga, pero te empieza a dar cierto sentido. Por ejemplo, vamos a pensar en términos de 100 pesos, ¿no? Yo vendo 100 pesos. La materia prima de lo que hago me cuesta 40%. Entonces tú sabes que de 100 vendidos, 40 hay que pagarlo a proveedores o a servicios. Me quedan 60. De esos 60 le voy a pagar a los administradores 20 pesos, ya me quedarán 40. Sí. Luego tengo a la gente que hace la producción, otros 20, ya me quedarán, bajas a 40 y lo bajarás a 20. Y luego dirás, pues ya con 20 ya fregué. No, ¿qué crees? El gobierno le debes y te va a quitar una cantidad. Típicamente dicen el 30%. De ese 20. De ese 20, 2 por 3 son 6, se lo restas a 20, te quedan 14. Y tú dirías, 14. Oh, qué padre, somos 2 socios. ¿Qué crees? Tienes pasivos.
le debes dinero a los proveedores. Sí. ¿Cuánto le debes? 10 pesos. Entonces busca pagarle al proveedor tus 10 y quédate con 4. Y así, ahí te va. Tus 2 pesos. 2 y 2. Pero para que tú puedas definir el ratio o la ratio, perdón, que más te convenga, va a ser tu propia operación, un poquito la referencia del Golden Rule. Hay ciertos estudios que dicen, mira, en industria de transformación, el Golden Rule para el ratio de recursos humanos es que no sea no más allá del 15% del ingreso. Regresas 100 pesos, entonces la suma de mi nómina no debe dar más de 15 pesos. Ajá. Oye, pero yo vendo 457,000 pesos, no importa, multiplicas eso por el ratio y te va a dar el número. Entonces toda tu organización deberá de moverse dentro de esa cifra que te dé ese porcentual. Oye, la industria de servicios, vamos a pensar en una empresa que se dedique a hacer marketing, ¿ustedes? Sí. Oye, se involucra mucha gente en maquillajes, diseños, esto, todo eso. Sabes que su Golden Rule probablemente sea de un 80%. Ajá. ¿Por qué razón? Porque no vas a tener tema de inventario, no tienes mercancía, vendes producto. Entonces a lo mejor la suma de tu gente y lo que hacen y lo que compran, materiales, el equipo, computadoras, programas. No te sume más a lo mejor el 60% y te quedan 40%. De nuevo, 40 por 3 son 12, entonces hay que entregarle 12 al gobierno, nos quedan 28 y de esos 28 pues le debemos 10 a los proveedores, quedan 18. Va a variar. Sí. Pero lo que sí es un hecho es que ese es algo que tienen que agregar los empresarios a su conocimiento. Entonces, como les decía, el tema de las ratios, lo que tú mencionas, le puedes agregar a la herramienta. Ya dijimos que agregar a la herramienta significa aprender a manejarla. Una cosa que se llaman porcientos integrales o análisis horizontal o vertical. Eso que tú mencionaste, ¿cuánto del gasto debe ser del ingreso? Se llama vertical. Y en el horizontal tendrías que abrir esa cifra a los diferentes departamentos o áreas, centros de costo que integran tu organización. Si es una empresa chiquita, pues a lo mejor será administración y operación, le sumas mercadotecnia o ventas. Si es algo más grande, tendrás soporte, servicio, administración, en el caso de hospitales, áreas médicas, áreas operativas. Tú defines la forma en la que quieres crear tu organización. ¿Qué es interesante ahí? Crear una estructura muy sencilla. Yo recomiendo usar algo que se llama estructura orden control. Creo una estructura que atienda todo. Ajá. Le doy orden, quién hace primero, quién hace después, o sea, 1, 2, 3. Y control, ¿está funcionando? Oye, si mi cuota de dinero que iba a pagar por administración era 15 pesos de cada 100, y estoy pagando 15.5, hay que averiguar qué pasó. Sí. Oye, la cuota de gente de producción, en este caso de las macetas, ¿no? Que las pintabas, pues era el 10% del dinero del vendido, y está haciendo un 20%, quiere decir que hay algo mal. Puede tener ciertas justificaciones, duplicaste el tiempo, porque como hubo el pedido de 1000 macetas, sí, tuviste que pagar tiempos extras o contratar gente adicional. O sea, el análisis te permite saber qué pasó. Ajá. Ese saber qué pasó es el control. Entonces, si tú le agregas ahí un análisis vertical, un análisis horizontal y le empiezas a investigar las desviaciones, entrarás en una fase que ya la estructura está, le das orden, llegas al control, y el control lo único que te va a decir son 3 cosas. ¿Está mal? ¿Está muy bien? ¿Está en lo que esperábamos? En cualquiera de las 3, si va muy mal, mejóralo. Claro. Si está súper bien, manténlo. Y si está en el nivel, hay que optimizar para subirlo. Ajá. Entonces, bajo esas cosas, pues es otra herramienta. Análisis vertical, análisis horizontal, distribuir tu organización en base a una estructura. Yo sí sugiero que aunque sean empresas pequeñas, tengan bien claro qué produce, qué vende, qué administra, qué soporta. Yendo a esa parte, Eric, nosotros pues ya ves que sacamos clips de los podcasts sí, y todo esto, y se me hace muy importante pues estos clips para que las personas vean el contenido. Si pudiéramos sintetizar todo lo que aquí platicamos en 3 consejos rápidos, breves para emprendedores, ¿qué 3 consejos tú, o 5 a lo mejor, crees que sean cruciales de la forma más breve posible que nos quepa en un reel para que un emprendedor pueda ejecutar en su emprendimiento? Yo creo que lo más sencillo sería, primero, entender y conocer tu empresa. No importa si haces, insisto, macetas, banquetes o tienes un servicio de transporte ejecutivo. Conoce tu empresa. 2, agrega gente que valga la pena.
Si en 30 días una persona no te da el desempeño, prescinde de él. Ajá. En 30 días tienes tiempo suficiente para saber si un contador, un diseñador, un pintor, un albañil funciona. Si no te da el resultado, prescinde porque te va a salir más caro. Número 3, crea una organización, una empresa que tenga 3 cosas. Estructura, orden, control. No muchos. Estructura, orden, control te va a ayudar. Número 4, aprende a leer la contabilidad, los procesos administrativos, fiscales, financieros. Platica con tu contador, exponle tus ideas, tus dudas, crea diálogo. No solo con el contador, me refiero con toda la organización. Si hay alguien que no está funcionando, dile qué es lo que está pasando, qué es lo que esperas, qué se está equivocando y sobre todo qué va a suceder si no lo corrige. Claro. Que los 3 meses van a ir. Y número 5, yo me iría con algo muy sencillo, disfruta el viaje. Sí. Disfruta el viaje, no diría que somos masoquistas, pero insisto, canas, callo, colmillo, todo aquello que lleva tiempo, pues solo se consigue con los años. Se va dando. Te vas a equivocar, tienes que aprender. Y regresar, en el caso mío, fue a esa parte de Mickey Mouse, ¿no? Aunque no soy tan infantiloide, me gusta nada más como una paradoja, una forma de decir, porque él llega y lo regaña a alguien, ¿no? Dice, es que no debiste haberlo hecho, no te debiste haber metido, y le empieza a dar, y en algún momento pues se va a transformar en el gran mago que quiere ser. Si en ese sentido tú creas una empresa y le vas agregando estos consejos, seguramente vas a perder dinero, vas a perder amigos de repente, porque sí puede darse, vas a perder cosas. Pero una vez que lo haces, jalas experiencia, en el siguiente ciclo lo vas eliminando, lo vas limitando, y llega un punto que te vuelves mucho más eficiente. Cuando llegues a ese nivel, entonces ya no vas a ser el aprendiz. Te habrás convertido de a poquito, con el paso del tiempo y a tu propio ritmo, en el maestro. Y hablar de la maestría, pues ya estaríamos hablando a lo mejor de otro podcast, ¿no? Estaríamos hablando ya no de neófitos. Sí, ya de masters. Ya de masters, masters podcast. Master podcast, que a lo mejor te va a llevar a presentar otro tipo de cosas ya muy específicas de herramientas, donde si digas, pues a lo mejor hasta sale un curso, ¿no? De cómo hacemos esto. Sí. En este tenor, Eric, nos gustaría cerrar con una pregunta. Claro. Hablando de esa metáfora que nos cuentas de Mickey Mouse. Si te encontraras a ese Eric previo a estudiar la carrera de 18, 19 años, que era un neófito que no estaba experimentado en todo este tema, ¿qué le dirías ya ahora con toda tu experiencia? Escucha. Escucha, va. Escucha consejo. Quien no escucha consejo no llega viejo. Ajá. Muchas veces nos lo dicen. Puedo darles, si hubiera el tiempo suficiente, una cantidad tremenda de consejos que me dio la gente, que en algún momento no los oí, no los escuché por sangrón, porque estaba trabajado en demasía, porque me creía el más fregón del mundo. Cometes errores. Creo que si hubiera cometido menos errores me habría ido mejor. No me arrepiento de todo lo que hice, porque han sido muchas industrias, pasando por hoteles, restaurantes, fábricas, construcción, seguridad, computación, hoteles, restaurantes, bules, bares y hospitales, de todo. Sumamos a la herramienta. Yo creo que sería esa parte. ¿Qué podría decir? Aprende a escuchar, no lo eches, son consejos. Y pues la frase es muy famosa, la sabiduría popular es grandiosa. Quien no escucha consejo no llega viejo. Eso sí. Eric, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, este episodio se podría extender a más, porque lo que estás dando es puro valor. A ver si en una segunda oportunidad hacemos una segunda parte de este Neófitos Podcast, porque creo que pusiste herramientas muy valiosas, y precisamente este tipo de cosas es la que hace a un neófito pasar de neófito a experto, ¿no? Sí, de verdad, pues muchísimas gracias, Eric, que nos acompañaste. Creo que nos quedamos con cosas muy valiosas, tanto nosotros como la gente que nos escucha. Y bueno, esperamos tenerte pronto por acá. El día que guste estoy a la orden, porque pues esto es aprendizaje y es muy divertido. Hay que divertirse en el camino, y el día que lo digan, aquí estamos. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo este episodio número 29 de Neófitos Podcast. Si lo estás viendo por YouTube, vete a escucharlo a Spotify. Si lo estás escuchando por Spotify, te invitamos a verlo por YouTube. Nos vemos a la próxima.